Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Es un privilegio que estés aquí. Hoy nos reunimos para estudiar la Palabra de Dios, aprender juntos y ser edificados como cuerpo de Cristo. Te invitamos a preparar tu mente y tu corazón para recibir el mensaje que Dios tiene especialmente para ti. Comparte esta transmisión con tus amigos y familiares. Recuerda que puede ser un canal de bendición para alguien más. Permanece atento, no te desconectes, y abre tu corazón a lo que Dios quiere hablarte hoy. Estamos felices de que estés con nosotros. Comenzamos. Es un placer, hermanos, estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana, fresca, lluviosa. Me levanté el día de hoy muy temprano con la noticia de que no podía yo hablar. Mi garganta estaba totalmente cerrada. Y me puse a orar, le puse esta situación en manos del Señor. Quise repetir el Salmo 23 y no pude. Pero le doy gracias a Dios que poco a poco, como fue transcurriendo la mañana, fue como la garganta se fue aclarando un poco. Y le damos gracias a Dios porque con este clima, no soy el único, sé que muchos de ustedes han estado pasando por momentos de salud difíciles. Y oramos, hermanos, por todas estas necesidades. Continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas basadas en el libro de Marcos. El día de hoy estaremos meditando en el pasaje de Marcos capítulo 1, del verso 14 al 20. Evangelio de Marcos capítulo 1, del verso 14 al 20. Y antes de introducirnos al pasaje, le voy a invitar a que podamos leer juntos el verso 17 y el verso 18. Verso 17 y 18 de este capítulo 1. Si lo tiene, le voy a invitar a que nos pongamos de pie y después voy a orar. Todos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a leerlo todos juntos, en voz alta, fuerte. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, queremos suplicarte que este tiempo en que habremos de meditar en tu palabra, sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a nuestra vida. Rogamos, Señor, que tu palabra nos instruya, nos enseñe, nos redarguya, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares, por favor. La mañana de hoy estaremos meditando en este hermoso pasaje de Marcos, capítulo 1, 14 al 20. El domingo pasado iniciamos esta serie con la introducción de Marcos, mencionando la aparición de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Los que no estuvieron la semana pasada y gustan escuchar para que no se vayan perdiendo, ahí está en la página de YouTube el primer sermón de Marcos. Y veíamos cómo es que Marcos nos enseña de este mensajero que venía a abrir paso del Mesías prometido. Ese Mesías, Marcos menciona a Jesús
como el Mesías prometido y anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. También vimos cómo es que Juan el Bautista en el desierto predicaba este bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es interesante, hermanos, cómo es que Juan el Bautista predicaba este bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y el Señor Jesús viene y es bautizado por Juan el Bautista. ¿Cómo es que Jesús, siendo santo, 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 siendo Dios mismo, tenía que participar de ese bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados? ¿Acaso Jesús tenía que arrepentirse de algo? ¿Acaso Jesús tenía pecados a los que él tendría que bautizarse para ese perdón de pecados? Claro que no. Sin embargo, el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, Jesús le responde a Juan el Bautista y le dice: es necesario que sea de esta manera. Jesús se quería identificar con cada uno de nosotros, pecadores. Jesús quería identificarse con cada uno de nosotros, que necesita arrepentimiento de pecados para poder ir al cielo. Desde ese momento el Señor Jesús iniciaba su ministerio y quería mostrarnos a ti y a mí que las puertas del cielo no se abrirán si tú no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como tu Señor y Salvador. El mensaje del Evangelio de Marcos es el siguiente. La semana pasada les decía que si gustan ir anotando y traer sus libretitas, háganlo, es bueno para que vayamos estudiando juntos este Evangelio. El mensaje del Evangelio de Marcos es el rey que asume voluntariamente la posición de siervo, que vino a servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a repetir este mensaje de todo el Evangelio de Marcos, porque este mensaje es lo que estaremos viendo a lo largo de toda esta serie expositiva del Evangelio de Marcos. El tema de Marcos es el rey que asume voluntariamente la posición de siervo, que vino a servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. A partir de este pasaje vemos el inicio del ministerio de Jesús. Ahora sí vamos a introducirnos al pasaje. Verso 14 en adelante. Permítanme leer. Verso 14 dice así la palabra de Dios: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y aquí podemos ver tres cosas. Marcos, fíjense cómo Marcos inicia diciendo: después que Juan fue encarcelado, como si las personas que están escuchando y como si sus lectores supieran que esto había sucedido. Porque si se dan cuenta, el Evangelio de Marcos no narra otra cosa. Solamente dice: después de que Juan fue encarcelado, dando por hecho que sus lectores sabían lo que había pasado con Juan el Bautista. Bueno, ellos sabían, ¿verdad? Pero tal vez algunos de nosotros no. Así que ponga una hojita, ponga un listón ahí en esta página y acompáñame unas hojas adelante. Capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 17.
Y aquí Marcos nos va a narrar un poco de a qué se refiere cuando dice al inicio, después de ser encarcelado. Verso 17, estamos en el capítulo 6, verso 17. Porque el mismo Herodes, que era el gobernante de Judea, había enviado y prendido a Juan el Bautista y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Es decir, Herodes tenía un hermano y ese hermano estaba casado con Herodías, que a su vez Herodías era sobrina de Herodes. Así que Herodes tomó por mujer no solo a su sobrina, sino a la esposa de su hermano. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta es la razón por la cual Herodes mandó a encarcelar y posteriormente a matar y entregar la cabeza de Juan en una charola. A esto se está refiriendo Marcos. Marcos inicia este pasaje en el verso 14. Después que pasó esto, después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y aquí vamos a encontrar esta segunda área importante de este pasaje. Galilea, hermanos, Galilea era toda la zona que se encontraba al norte, cerca de 90 a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero es muy conocido incluso hoy en día por el lago de Genesaret o de Tiberias o de Galilea, que es lo mismo. A lo largo de los evangelios vamos a encontrar que este lago se nombra de muchas maneras: lago de Tiberias, lago de Genesaret, también como el lago de Galilea. Y encontré uno nuevo que no sabía: Cinerat, del que narra Moisés en Números 34. Esto para mí fue nuevo. Así que cuando el Señor Jesús concluye esta zona donde estaba en Judea, inicia su ministerio al norte, en Galilea. Déjenme hacer un breve paréntesis sobre Galilea. Es un lago. Pensaba yo en el lago de Tequesquitengo. Algunos le llaman el mar de Morelos, la laguna de Tequesquitengo, el lago de Tequesquitengo, no sé. Y yo pensaba que las personas de aquel tiempo así le ponían el nombre, así como nosotros le cambiamos a este lugar de Tequesquitengo. Y este lago tenía, o tiene más bien, una anchura de 20 kilómetros por 11 de largo. Lo interesante de este lago es que está a más de 200 metros debajo del nivel del mar. Así que este lago, que está el mar, y el lago de Tiberias o Galilea está alrededor de 200 metros debajo del mar. Es como si fuese como una olla, más o menos. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús le predicaba a todas las multitudes, porque al ser como una olla, la gente que ha ido dice que tiene una resonancia natural. Se paraba el Señor Jesús a la orilla de la playa, o se alejaba un poco, y al hablar y predicar, pues estaba el monte. Entonces resonaba todo lo que él decía, resonaba, así como se escucha aquí. Hacia ese lugar el Señor Jesús acudió. Lo interesante también de Galilea es que el Señor Jesús desarrolló su ministerio en un 90% en ese lugar. Dice, continúa el pasaje, dice: predicando el evangelio del reino de Dios. ¿A qué fue Jesús? A Galilea.
a predicar el evangelio del reino de Dios. Hermanos, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por reino de Dios? En el tema del evangelio lo entendemos, lo vimos hace 8 días y lo hemos estado platicando. El pastor Oscar lo ha mencionado muchas veces, incluso por ahí había una frase: Jesús, a ver si me acuerdo, Jesús vino, murió y resucitó por nuestros pecados. A mí me gusta agregarle: Jesús vino a nacer de una virgen, a morir en la cruz por tu pecado y por el mío, a resucitar al tercer día con poder y gloria, y hoy está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Así que cuando escuches tú que vamos a ir a predicar el evangelio, eso es lo que vamos a ir a hacer, a decirle a la gente lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Pero el reino de Dios dice que fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Incluso en muchos pasajes muestra que el reino de Dios se había acercado. El Señor Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era Jesús? Dios mismo. Si era Dios mismo y vino a visitar a la tierra, hermanos, Dios mismo se había acercado. El reino de Dios se había acercado. A eso se refiere Jesús cuando dice: el reino de Dios se ha acercado. Dios mismo, hecho hombre, bajó a esta tierra por amor a ti y por amor a mí. El verso 15 nos enseña, dice el pasaje, diciendo, sigue hablando Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué el tiempo se había cumplido, hermanos? Porque desde la antigüedad, en los profetas del Antiguo Testamento, durante siglos habían anunciado la llegada de este Mesías, el anunciado, el ungido de Dios, que vendría a dar libertad al oprimido. Y el Señor Jesús dijo: ese día se ha cumplido, este tiempo se ha cumplido. Pero había algo más interesante. Termina el verso 15 diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El pasaje central, la idea central de este pasaje de Marcos 1, del 14 al 20, se encuentra en este versículo. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en Jesús. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos ser cristianos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos que por ir a la iglesia somos salvos? Es posible que haya personas que piensen de esta manera. Es posible que hayan personas que incluso hoy hayan entrado por esa puerta y a la hora de la alabanza hayan podido levantar sus manos. Incluso es posible que hayan sentido algo en su corazón. Eso no es la salvación. Este pasaje nos enseña claramente qué es la salvación. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de vivir lejos del Señor y cree en Jesús. Él es el evangelio. Él es las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué podemos entender por arrepentimiento? Lo hemos dicho muchas veces. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si yo voy hacia el poniente, el cambio de dirección, es decir, el arrepentimiento, ahora tiene que ser hacia el oriente. No hay salvación sin arrepentimiento.
El cielo no se va a abrir, hermano, si tú no te has arrepentido. El día jueves, el hermano Suriel me acompañó. Estuvimos en la casa de la familia de Rodolfo con sus hijos, su esposa. Pudimos compartir el evangelio. Llevábamos lista la clase. Llevé mis hojitas, ¿verdad? Así como nos enseñó el pastor Oscar, que yo aprendí eso y me ha gustado mucho, porque llevamos nuestras hojitas para que la gente llene. Yo llegué con mis hojitas y todo, y llegó una persona nueva. Empecé a dar el estudio y tuve que modificar por completo el estudio. El hermano Suriel me dice: vamos a guardarlo para la próxima semana. Tuvimos que predicar el evangelio. Una persona nueva que llegó allí, invitada por un hermano también de aquí de la iglesia. Tuvimos que predicar el evangelio. Lo hermoso fue que no lo hice solo. Los hermanos que estaban ahí, todos pudimos entender que había necesidad de compartirle a esa mujer que estaba ahí, que necesitaba a Jesús para ir al cielo. Cuando nos presentamos, ella dijo que venía de la iglesia tradicional en México. Así que todos entendimos que necesitábamos compartir que solo en Jesús hay salvación. Todos entendimos que teníamos que decirle, que esa mujer tenía que escuchar que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que ella no podía ir al Padre si no es por Jesús. Todos lo entendimos. Incluso una hermana vecina de Rodo, de la primera iglesia bautista de Cuautla, llegó ahí, pero llegó tarde la hermana. Así que la hermana no entendió bien que teníamos una visita y de dónde venía ella. Pero lo que sí le dijo el Espíritu Santo a ella, a esta hermana, que tenía que compartir el evangelio a esa persona. Y lo hizo de una manera increíble. Al final platiqué con ella y le dije: ¿tú sabías? No, yo no sabía nada. Le dije: nosotros sí sabíamos. Dije: no, yo llegué tarde y ni supe ni quién era ni nada. Lo hermoso de que esa persona al final se acercó conmigo y me dijo: hoy he entendido muchas cosas. Felipe, cuando fue con el eunuco, Felipe le dice al eunuco: ¿entiendes esto? Y al final el eunuco entendió. Si cada uno de nosotros entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que somos salvos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, está en presente. Pero el que rehúsa creer en Jesús no verá la vida. La ira de Dios está también en presente, el verbo está sobre él. El verso 15 nos habla de que se anunciaban las buenas noticias de que el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas, había venido y necesitaban arrepentirse de su pecado y creer en él para heredar la vida eterna. Aléjate del pecado y ven a Jesús. Eso es el arrepentimiento. Verso 16. Aquí vamos a encontrar la segunda escena. El sermón está dividido en dos escenas. El primero, este resumen del Señor Jesús en ese camino a Galilea. Y esta segunda parte, los primeros discípulos que el Señor Jesús escogió. Y vamos a ver en el verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Aquí es importante mencionar de que el Simón del que habla
es el apóstol Pedro. El Simón del que habla aquí es el mismísimo apóstol Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén y líder de los apóstoles. El mismísimo apóstol Pedro, a quien negó al Señor Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Bueno, Marcos menciona que el gallo cantó 2 veces, pero dejémosle en que cantó una. Ese es este Pedro o Simón, del que vamos a hablar hace un momento, del que negó a Jesús, pero que también la tradición judía menciona que estuvo dispuesto a morir de cabeza, porque no era digno de morir como su maestro 30 años después. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro le negó por salvar su pellejo. Y lo salvó, porque huyó, no lo agarraron, no murió ahí con Jesús. Pero 30 años después de ver al maestro resucitado, la tradición judía dice que Pedro estuvo dispuesto a morir. Y ya lo hemos comentado en otras veces. ¿Por qué estuvo dispuesto? ¿Por qué? Vio a Jesús resucitado. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer por el Cristo resucitado? ¿Estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Si tu respuesta es no, no te enlistes al cristianismo, porque yo te aseguro que el cristianismo va a traer sufrimiento a tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú crees como en otros lugares que te prometen que tus problemas se van a terminar, que tus problemas se van a acabar, que viniendo a Jesús todo va a ser de color de rosa, te equivocas. Va a haber sufrimiento. El Señor Jesús en múltiples pasajes a sus discípulos les dijo: toma tu cruz y sígueme. Este pasaje habla también de los pescadores. Y miren, no lo tomen a mal. En aquel tiempo la gente que se dedicaba a la pesca era la gente que decía, dice mi papá, así dicen, ustedes conocen a mi papá, a veces viene acá, dice, cuando una persona como que es grosera o algo, dice, su IQ no le da para más. Bueno, pareciera una ofensa, pero en aquel tiempo la gente que se dedicaba a la pesca, exactamente, su IQ no le había dado para más. Desde niños los judíos empezaban a instruirse en la palabra de Dios, en la Torá, en el Tanaj. Tenían que aprenderse la Biblia entera, bueno, lo que se conoce como por lo menos la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Y aquellos que por alguna razón no les daba, no continuaban en la instrucción judía, tenían que desarrollar el trabajo que sus padres desarrollaban. Este es el caso de Simón y Andrés. No estaban muy pobrecitos, porque más adelante vamos a ver que su papá tenía toda una empresa de pesca. Verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y los haré que seáis pescadores de hombres. Les dijo Jesús: haréis que ustedes sean pescadores de hombres. Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, cuando Jesús los llamó a Simón y Andrés, ¿a qué los llamó? Dígame, ¿a qué los llamó? ¿A qué? Generalmente decimos a ser pescadores de hombres. No, hermano. Vea el texto.
¿Cómo? A venid en pos de mí, a seguirlo. ¿Saben lo que significa usted venid en pos de mí? Ponte atrás de mí. Eso significa venid en pos de mí, ponte atrás de mí, sígueme. Ve lo que yo hago. Habla como yo hablo. Exprésate como yo me expreso. Trata a las personas como yo las trato. Cuando el maestro volteaba, estaban sus apóstoles y él les estaba mostrando cómo es que quería que lo siguieran. Me viene a la mente el Rey León. A lo mejor es una enseñanza para papá y mamá, pero también, hermanos, para cada uno de nosotros. Viene Simba era el chiquito, el hijo, pero ¿cómo se llamaba el papá? Mufasa era el papá. Viene caminando, va dejando la huella en el lodo, después de que lo regañó y lo salvó de las hienas. Y de repente el niño, el leoncito Simba pone su garra y se da cuenta que no la llena. Bueno, hay un eslogan grande que de repente voltea, no es en la película, es un eslogan, un promocional, que de repente voltea el papá, el Rey León, voltea y le dice al hijo: fíjate por dónde caminas. Y le responde el hijo: no, papá, fíjate por dónde vas tú, yo voy siguiendo tus huellas. Esa es la responsabilidad de todo siervo, discipulador, pastor y cada uno de nosotros, incluso hermanos en casa. Venid en pos de mí. ¿A quién podríamos decirle? ¿A quién podrías decirle tú? Tal vez a tus hijos, a tu esposa, a los pastores, a la iglesia. Doctor Adrián, a tus alumnos de escuela dominical, maestros de escuela dominical, a los alumnos. Si no desarrollamos un discipulado en donde nosotros estamos parados, hermanos, no estamos cumpliendo la función principal por la cual el Señor rescató a su iglesia. Les dijo Jesús: venid en pos de mí. A eso los llamó Jesús. A eso nos llama a ti y a mí, a venir en pos de Él, a ponernos detrás de Él y seguirlo. Y el resultado va a ser que Él nos va a hacer evangelistas, maestros, pescadores de hombres. El ser pescador de hombre va a ser un resultado de venir primero en pos de Jesús. Si no estamos dispuestos a que la gente que viene detrás de nosotros, en el sentido de discipulado, en donde nosotros fungimos como guía, cada uno de nosotros fungimos como guía, y no estamos dispuestos a decirle: habla como yo, di la verdad como yo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si de repente el hijo se da cuenta que el papá es un mentiroso? El hijo se da cuenta que cuando se le atravesó el de la combi o el del Mercedes o el qué sé yo, el papá baja la ventila y le recuerda no sé cuántas cosas. ¿A eso estamos llamando a nuestros hijos, a venir en pos de nosotros? Si seguimos el ejemplo de Jesús y nosotros ir detrás de Jesús, debemos estar dispuestos que a los que vienen detrás de nosotros decirles: exprésate como yo me expreso, ten paciencia como yo tengo paciencia, ama como yo estoy amando. El discipulado se trata de ejemplo, transferencia de vida.
La proclamación del Evangelio y hacer discípulos es la misión principal, la tarea principal de la iglesia a la cual ha sido llamada esta iglesia Palabra de Vida. Es la función principal, hermano. Si tú no estás discipulando en casa, si tú no estás discipulando en la iglesia, si tú no estás siendo ejemplo como maestro de escuela dominical, si tú no estás desarrollando un discipulado y proclamando el Evangelio, tú no estás siendo obediente a la obra del Señor. Es la tarea de la iglesia, hermanos. ¿A qué te estás dedicando? No te estoy diciendo que renuncies el día de mañana, vayas a tu trabajo. El pastor me dijo que, y aquí está mi renuncia. No. Pero si lo que tú estás haciendo no está sirviendo de una plataforma para hacer discípulos, para predicar el Evangelio, la función por la cual el Señor te rescató, no la estás cumpliendo. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Vean el verso 18. ¿Qué hicieron? Hermano, no es difícil entender esto. ¿Qué simbolizan las redes? ¿Cómo? Su trabajo, a lo que ellos se dedicaban. Ellos vivían de la pesca. Dice que tomaron las redes, tenían las redes y las dejaron por seguir al Señor. Hermano, busque todo el Evangelio de Marcos, busquen Lucas, busquen Juan, busquen Mateo. ¿Cuándo volvieron a tomar las redes? Me hubiese gustado decir que nunca, pero sí hubo una vez. Sí hubo una vez, cuando su maestro había muerto y toda la esperanza que ellos tenían en él se había esfumado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, dice que Pedro, regresando a Galilea, les dijo a los discípulos: voy a pescar. ¿Qué cree que hicieron los demás discípulos? Te acompañamos, vamos. Y fueron a pescar, y ahí se les apareció el Señor Jesús. La pesca milagrosa que todos conocemos se da en el contexto de la muerte de Jesús, cuando los discípulos se habían dado cuenta que toda su esperanza había muerto, porque el Maestro, el Salvador, había muerto. Ahí retomaron las redes. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida, hermano? El lugar en donde tú estás trabajando, ¿tú estás compartiendo el Evangelio? O ni siquiera saben, a lo mejor eres de la secreta, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera saben que tú eres cristiano. A lo mejor en tu empresa, en tu negocio, si tú no estás usando lo que el Señor te ha dado, hermano, no estamos cumpliendo la función por la cual la iglesia fue rescatada, por la cual tú fuiste rescatado de las llamas del infierno. Insisto, no vayan a llegar el día de mañana con su renuncia o vayan a cerrar y bajar la cortina del negocio. No, hermano. Dejando sus redes, le siguieron. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca,
que remendaban las redes. Otra vez, otros 2 discípulos de Jesús. La segunda pareja de hermanos pescadores llamados por Jesús. Quiero insistir en esto. El mensaje principal de Marcos en este pasaje es que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y ven a Jesús. Sin embargo, en este pasaje podemos encontrar algunas aplicaciones secundarias, hermanos. Me viene a la mente el tema de Andrés. Otro evangelista menciona que fue Andrés el que trajo delante de Jesús a su hermano Pedro. De hecho, por ahí del 80, Pastor Oscar, había un discipulado que se llamaba Proyecto Felipe. Proyecto Felipe y Proyecto Andrés tenían que ver mucho con este trabajo personal. ¿Has pensado alguna vez en que tú como hermano, conociendo del Evangelio, puedas traer a otro hermano a los pies de Cristo? O piensa en tu mamá, en tu papá, en tus nietos, sobrinos, hijos. Si tú ya tienes el conocimiento de la palabra y te ha quedado claro que solo Cristo salva, si te ha quedado claro que sin Cristo no hay salvación y vas directo al infierno, y tú ya has recibido a Cristo, ¿por qué entonces no compartirlo con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija? ¿Por qué? ¿O no lo amas? Porque la palabra de Dios dice que sin Cristo, lo que tú ya conoces, lo que tú ya sabes, lo que tú has creído, sin eso ellos van directo al infierno. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te impide entonces hacer lo que hizo Andrés? Traer a su hermano Pedro a los pies de Cristo. Otra enseñanza: venid en pos de mí. Él quiere enseñarnos a vivir como Él. El Señor Jesús nos quiere enseñar a vivir como Él y para Él, no para nosotros. El Evangelio no se trata de David Aranda. El Evangelio se trata de proclamar a Jesús. Y decía Pedro, y a este crucificado. Si lo que estás haciendo no está cumpliendo con el objetivo de predicar el Evangelio, no estás cumpliendo con la misión de Dios. Quiero concluir con este último pasaje del verso 19, que termina así. Verso 20. Así termina, dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos últimos 2 apóstoles, Jacobo y Juan, dice la palabra de Dios que su padre tenía jornaleros. Tenían la vida asegurada, hermanos. Tenían el sustento diario asegurado. Tenían la comida asegurada. Estaban trabajando para la empresa del papá. El papá tenía jornaleros. Algunos creen que tenía una flota de barcas, Zebedeo, el papá de Juan. Y a ellos no les importó. No les importó dejar su posición económica
por seguir a Cristo. Quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Hermanos, en esta tarde, lo que usted ha escuchado, amigo que nos visita, que está hoy con nosotros, lo que usted ha escuchado en esta tarde no es otra cosa que la misma palabra de Dios. No he escuchado un hombre, he escuchado la palabra de Dios y no hay vuelta atrás. Yo quiero invitarte a que si la palabra de Dios el día de hoy ha hablado a tu vida, no la rechaces, no la eches fuera. Si tú, hermano en Cristo, hoy estás aquí y la palabra de Dios te ha confrontado, pidámosle perdón a Dios. Pero querido amigo o incluso hermano que hoy nos visita, hermano que ya ha estado en la iglesia, amigo, si tú no has creído en el Cristo resucitado, hoy es el día de salvación. Tal vez no haya otro día. Tal vez saliendo nos agarre una balacera, tal vez bajando nos tropecemos y nos golpeemos la cabeza. Tantas cosas que pueden suceder, un accidente cardiovascular, un infarto. No tenemos la vida comprada, hoy es el día de salvación y quiero invitarte a que cierres tus ojos. Si tú el día de hoy quieres aceptar ese Jesús que murió en la cruz por ti para darte salvación, yo invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Perdóname por vivir lejos de ti, Señor. Perdóname, Señor, por no haber confiado en ti y haber confiado en otras cosas, Señor. Hoy he comprendido que tú eres el único que me lleva al cielo, pero en arrepentimiento hoy vengo delante de ti, rogándote, Señor Jesús, que perdones mi pecado. Te ruego que tu Espíritu Santo more en mi corazón. Y hoy he escuchado que arrepentimiento es un cambio total de dirección en mi vida. Hoy quiero cambiar esa dirección. Que seas tú el que me indiques bajo tu palabra cómo debo de vivir de ahora en adelante. Quiero sentirme salvo, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que he escuchado que tú hiciste hoy en la cruz del Calvario. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.